Sale el sol. Se inicia Antioquia Amanece. A esta hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, María Andrea Botero y Juan Pablo Vélez. Antioquia Amanece con estilo propio. Bienvenidos. Y como ya les habíamos anunciado aquí en Antioquia Amanece durante esta temporada de fin de año y de festividades, pues vamos a tener unos programas especiales aquí en Antioquia Amanece para que ustedes sigan bien informados a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Hoy les damos entonces la bienvenida, como siempre, estamos a través de redes sociales, plataformas digitales, las cuales ustedes pueden seguir visitando, revisando, darle seguir, darle like, para que esté entonces conectado con nosotros 24/7. Vamos a tener unos especiales. Hoy vamos a hablar de las fotomultas. Es un tema que obviamente nos compete a todos y en su momento nos ha perjudicado frente a ese pago que debemos hacer por alguna infracción en la que hemos incurrido. Otras veces no han incurrido infracciones y así todo nos llegan las fotomultas. Queremos entender todo lo que tiene que ver con la fotomulta o con la fotodetección. Recordemos que esto es un tema nacional y reiteramos, nos compete a todos. Y ahora, sobre todo, en este fin de año, festividades, donde estamos con los amigos, compañeros, familia, y que obviamente pues debemos estar muy pendientes de no hacer infracciones. Debemos ser buenos ciudadanos. Y por eso vamos a invitar hoy, o hemos invitado, al señor Bitter. Señor Bitter, él mismo nos va a contar precisamente quién es y por qué, precisamente a raíz de una experiencia propia, hoy se vuelve entonces creador digital en todo lo que tiene que ver con las fotomultas. Señor Bitter, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y todo lo que pueda colaborar para que tengamos conocimiento acerca de movilidad, tránsito y transporte, con mucho gusto. Señor Bitter, ¿por qué ese nombre? Bueno, yo inicié en la pandemia en redes sociales. Yo había sido gerente de una empresa de transporte. Pues uno de los nichos más afectados precisamente fue el transporte. Entonces tuve que, como yo creo que muchos ciudadanos, quedamos con los brazos cruzados. Y pues no sé, se dieron el tema de las redes sociales, ya que a mí me habían parado en un retén donde pues debíamos estar, como se dice, guardados, escondidos mientras pasaba lo de la pandemia, y ahí fue que me di cuenta que muchos ciudadanos, de pronto conductores, les hace falta el conocimiento, ya que pues habían abusos de autoridad cuando pues vi esa situación cuando me habían parado. ¿Qué le pasó a usted en esa experiencia? ¿Usted lo paran agentes de tránsito y qué le dicen? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, se supone que nosotros no podíamos salir a la calle si no teníamos un permiso especial, y en ese momento yo había salido, yo en sí no tenía realmente formas para poder estar en la calle, no podía hacerlo, pero pues gracias al conocimiento que he tenido durante muchos años en este tema de tránsito, supe manejar la situación. Pero sí vi que habían otros conductores que tenían mayores probabilidades de que no les pasara nada, y lastimosamente algunas autoridades pues abusaron de su poder, de su autoridad, y pues les hicieron comparendos y hasta la inmovilización del vehículo. El señor Bitter es de la ciudad de Bogotá, nosotros lo hemos invitado acá a la ciudad de Medellín porque reiteramos, son las mismas normas a nivel nacional, son las mismas fotomultas, las mismas fotodetecciones, y como tal pues debemos entender de manera nacional pues qué es lo que está pasando. Quien además de ser influencer y de manejar todos estos temas de movilidad es el señor Bitter. No, pues una persona, soy padre de familia, mi hija no vive acá en el país, ella es canadiense, yo sí estoy acá en Colombia, y pues mi intención es ayudar a los conductores a que tengan el conocimiento, a que se puedan defender, y pues todo lo que pueda ayudar para que eso sea así. Señor Bitter, bueno, en Colombia, en las vías, pues generalmente, debo decirlo, nosotros los conductores podemos caer en algunas, voy a llamarlo así, si se me permite la palabra, a veces trampas, pero también debo decir que a veces no estamos cumpliendo la norma correctamente. Elementos tan sencillos como, muéstrame el extintor.
Entonces la fecha se pasó. Otro elemento que sí nos golpea mucho, las cámaras de fotomulta. ¿Cuáles son, dentro de lo que usted ha visto a lo largo de todos estos años, esas sanciones en las que más caemos los colombianos? ¿Por qué nos están sancionando en la vía? Bueno, de las más comunes en cámara de fotomulta está la infracción C29, que es la de velocidad, superar los límites máximos permitidos. También está el tema del semáforo en rojo, de pasárselo, o pisar la cebra para los vehículos. Entonces, yo creo que la iniciativa de las cámaras de fotomulta es buena, digamos en países como Estados Unidos o Canadá, que he tenido la oportunidad de viajar todos los años. Cuando se utilizan de forma correcta, me parece que es una buena iniciativa para que como conductores podamos hacer las cosas correctamente. Pero lastimosamente, desde mi punto de vista, hay veces algunas secretarías de movilidad a nivel nacional, en vez de utilizar las cámaras de fotomulta para que podamos ser más educados en la vía, la utilizan como un tema de recaudo, para que pues como infractores presuntamente tengamos que pagarle siempre a las secretarías de movilidad. Infracción, como comentaba, la de velocidad, hay veces realmente no se ha superado ese límite máximo y si nos está llegando el comparendo donde realmente no podemos saber si efectivamente está bien o no calibrada esa cámara. Yo quiero preguntarle porque muchas veces los conductores quienes se enfrentan legalmente a la autoridad de tránsito, hablo de enfrentamientos cuando hay argumentos legales por parte del conductor, pero también por parte de quien va a imponer esa multa, pues la conclusión es pida audiencia. ¿Qué hacer al respecto? ¿Dejar llegar eso a audiencia o qué se puede hacer en ese momento? Sí, si nosotros como conductores sentimos que efectivamente hubo un abuso ahí con las cámaras de fotomulta, ya sea por un tema de velocidad o porque hay veces se confunden las placas, digamos un 0 se puede tomar como una Q o una O y le está llegando el comparendo a una persona que en ningún momento estuvo presente en ese lugar cuando tomaron la foto. Lo que yo sí recomendaría, en vez de ir a hacer el curso y así le ofrezcan a uno un descuento, pasar derecho de petición y pues, o si no, en dado caso, pedir la audiencia para que la autoridad de tránsito demuestre si efectivamente éramos nosotros los culpables. Hay veces por de pronto las cosas que tenemos, obligaciones, optamos por la fácil y es voy y pago. Pero lastimosamente lo que estamos haciendo con eso es acolitar a que nuestras autoridades, o en este caso la Secretaría de Movilidad, pues siga haciendo cosas que realmente de pronto no eran las adecuadas. Aquí vamos a hablar de experiencias personales. Usted nos contó su experiencia, yo quiero contar la mía porque obviamente pues a nadie le gusta pagar fotomultas. Y resulta pues que se me olvidó pagar la técnico-mecánica. Sí. Paso por varias cámaras de fotodetección y en todas me cobran. Si yo ya pasé por una, entendí que no pagué la técnico-mecánica, ¿por qué me siguen cobrando en las demás? En todos los municipios que haya pasado en el departamento de Antioquia. ¿No será mejor cobrar solamente una vez que tener que pagar en todos los municipios y en todas las fotomultas? Es que, digamos, en Medellín tiene su propia jurisdicción. Si de Medellín pasamos a Sabaneta, Sabaneta tiene es su propia. Otro municipio totalmente Entonces diferente. para ellos es irrelevante que sea el mismo día a la misma hora. Mientras hayamos pasado por esas dos cámaras, pues nos va a llegar esas dos fotomultas, independientemente sea la misma infracción. Hablemos del mismo municipio. En Medellín pasé por diferentes cámaras de fotodetección y me llegan el número de veces que pasé. Las mismas fotomultas, no es lo mismo. Bueno, Si es el mismo municipio, obviamente. hay veces las cámaras de fotomulta, y esto es a nivel nacional, cometen errores. Se puede estar duplicando la fotodetección y para eso es importante que miremos la fecha. Uno, pues que sea el mismo día y dos, que el rango entre tiempo no supere 1 minuto. Si nos llegan 2 fotomultas y están dentro del mismo minuto, significa que se duplicó. Pero si, voy a hacer una suposición, 10:30 de la mañana
y el otro fue 10:35, pues ya sabemos que Ya ahí sí se pudo pasó. haber sido que yo iba hacia el norte, me devolví y otra vez... Volvió a como- pasar por la misma. ¿Y cuándo es que aplica que son 9 días para volver a aplicar la misma multa? ¿O eso ya no es reglamentado? ¿Para defenderse? o- Sí, no, en torno a que usted pasa en el caso de la compañera de la directora, pasó a las 10 de la mañana, fotomulta, vuelve y pasa a las 3 de la tarde, fotomulta, ¿no se suponía que tenía 9 días para organizar el documento? O pagar la sanción. técnico-mecánica. No, porque es que la infracción se sigue cometiendo. Entonces puede ser que yo en la mañana saqué mi vehículo, me tomaron la foto, volví a guardar mi vehículo, en la noche lo volví a sacar, es una fotomulta diferente, porque el vehículo no debería estar transitando sin sin la revisión técnico-mecánica. Aquí yo puedo dar un tip que de pronto ojalá no se malinterprete. Pero uno solo no, varios sí, para que no nos sigan cobrando las fotomultas. Digamos, hay cámaras de fotomulta que solo se activan cuando es por velocidad. Y pongo un ejemplo, superé a 55 kilómetros por hora y lo máximo era 50. Lo que me va a detectar no es si tenía o no la revisión técnico-mecánica al día, es la velocidad. Pero al haberme detectado la velocidad, ahí es cuando van a la aplicación del RUND, o que es la base de datos a nivel nacional de todos los vehículos, y ahí se dan cuenta que también teníamos la revisión técnico-mecánica. Entonces, por si acaso de pronto vamos en nuestro vehículo y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que teníamos el SOAT vencido o la revisión técnico-mecánica, ni se nos ocurra superar la velocidad, porque ahí es donde se van a dar cuenta que efectivamente... Los pecados que tenemos. Llega doble. Exactamente, más bien sería dirigirnos a comprar la revisión, a hacer la gestión. técnico-mecánica. Señor Víter, háganos acá esa pedagogía. ¿Qué es una multa y qué es un comparendo? ¿Eso es lo mismo cuando lo uno se convierte en lo otro? Bueno, yo he sido muy reiterativo precisamente en lo que es la diferencia entre comparendo y una multa. El comparendo es la percepción que tiene el agente o policía de tránsito o la misma cámara de fotomulta que nosotros como conductores cometimos una infracción. O sea, hasta ese momento un comparendo no es nada. O sea, simplemente lo que piensa esa autoridad. Cuando ese comparendo ya tiene un valor como tal, cuando se transforma en una multa. Pero para eso primero debe haber una audiencia sancionatoria, donde se reúne pues el tránsito y dicen sí, efectivamente, este señor o esta persona es infractor. Ahí en ese momento, al pasarse a multa, sí hay un cobro. Nosotros podemos hacer traspaso con 50 comparendos en el CIMIT, que es la página donde aparece pues la información de infracciones. Podemos renovar licencia de conducción con 100 comparendos. Pero si quisiéramos hacer un traspaso o renovar la licencia con una sola multa que tengamos, ya no podemos hacerlo. Señor Víter, yo quiero volver a esos tips que me parecen tan importantes, sobre todo en esta época de Navidad, de fin de año, de festividades y demás. Pues, ¿qué debemos tener en cuenta precisamente a la hora en que algún agente de tránsito nos paren? Nosotros tenemos todo en regla, sin embargo, ellos dicen, no, venga, encuentro esto. Muchas veces nosotros por inexpertos o por desconocimiento de la causa, pues simplemente nos dejamos hacer la fotomulta y hay que pagarla. ¿Qué debemos tener en cuenta para que no nos hagamos partir? Que no es la expresión correcta, ¿cierto? Sí, sí, comúnmente... Es parte del bolsillo eso. Sí, comúnmente como conductores, pues, hay veces nos dejamos llevar de cómo se ve el agente de tránsito, el Ya. uniforme. El uniforme alcanza a asustar un poco, y más si nos habla durito. Hay algo que hay veces las autoridades de tránsito hacen, obviamente no quiero generalizar, pero algunos sí lo hacen, y es que lo paran a uno y le dicen, usted sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
O sea, como una pregunta para que uno mismo caiga. O sea, sacan una verdad con una mentira. Sí, porque es que uno también como conductor hay veces se engaña a uno mismo y, ay, ¿será que es que me pasé un semáforo? Ajá. ¿Será que di una vuelta en U, en contravía? Uno sin saber qué hizo, pues. Y pues el pez muere por la boca. Sí. Hay uno, ay, sí, señora agente, qué pena, sí, me pasé el semáforo. Ajá. Y puede ser que el agente de tránsito no tenía ni idea que uno había cometido esa infracción, pero como uno se dejó llevar por el uniforme, por la autoridad, y hay veces la mente juega con uno en esos espacios. Es decir, Entonces, no decirle qué hice, sino exactamente. preguntarle a él qué en ese pasó, momento, agente. señora agente, no sé qué hice, me podría por favor decir Informar. qué fue lo que hice, y ahí ya uno desarma a la autoridad. Antes de seguir con más ejemplos así que me interesa, A todos. Sí, esto es un arte, esto es un arte. que nos interesa esos tipsitos de qué se debe hacer en momentos en que un agente de tránsito pues nos acuda en cualquier momento. Yo quiero preguntarles, en torno a las fotodetecciones, el distrito de Medellín tomó la decisión de que no las va a operar un privado, sino que las va a operar lo público, es decir, la misma alcaldía, la Secretaría de Tránsito o de Movilidad, en este caso aquí en el distrito de Medellín. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es mejor que lo operen los privados? ¿Es mejor que lo opere el distrito o las ciudades? Yo voy a poner el ejemplo más presente que tengo y es lo que está pasando en Bogotá. A la Secretaría de Movilidad, a un privado le asignó el tema del control de las fotomultas. De ese 100% que nosotros pagamos de una multa, de una fotomulta, el 87% de ese dinero que nosotros pagamos va a ese privado. O sea que un 13% solamente va, en este caso, a la alcaldía. Desde mi percepción, cuando un privado asume o tiene, digamos, la responsabilidad de manejar las fotomultas, pues ellos en sí estarían controlando el dinero de todos nosotros como conductores. Y ahí es donde, pues, al llegar a un privado, pues no vemos, digámoslo así, en qué se está invirtiendo como tal ese dinero. Ellos dicen que es para mejorar las cámaras, que hacen algunas cosas, pero pues realmente como son privados, uno no puede indagar más allá, como si es diferente al sector público, que ahí sí uno podría, mediante derecho de petición, preguntar ciertas cosas. Entonces, desde mi percepción me parece que Es por mejor. parte de la alcaldía sí es mejor. Ahora, Que ellos lo operen, sí. ¿será que sí van a saber administrar correctamente estos recursos? Porque hay veces el problema en nuestro país no es tanto el pagar una multa, es el dolor que sentimos que vamos a pagar algo que no se va a retribuir en nosotros mismos. Y que no se sabe, exacto, no se sabe para dónde van esos dineros cuando los maneja un privado. Ese es el inconveniente. Como comentaba, yo generalmente viajo al extranjero, país como Estados Unidos, donde hay muchas cámaras de fotomulta, pero donde uno ve esas vías impresionantes, la infraestructura espectacular, si hay un Ni un hueco, solo lo hueco. tapan al otro día. Entonces no es el dolor que yo creo que tenemos como conductores de pagar una multa, sino el saber que nos quitan el dinero y no se ve esa inversión. Señor Vite, ahí en ese punto que usted compara incluso Colombia con otros países, ¿cuál es la autoridad que realmente está regulando esto de las cámaras? Yo me quiero quedar ahí porque esto cómo se originó, porque dijeron, venga, pongámosle cámara a las vías, controlemos a la gente, pero la medida es muy sancionatoria, poco correctiva, no es para nada pedagógica. Ya lo decía Luisa, 3 veces, 3 fotomultas en un solo día. Si a mí ya me avisan, incluso si a mí si hay tanta tecnología, uno esperaría que antes de que me sancionen, pues me digan 15 días antes, 8 días antes, 20 días antes, a usted se le va a vencer su técnico-mecánica, pilas, vaya. Cuando uno ya lo sanciona, uno dice, bueno, realmente me avisaron y pues yo soy la responsable. Pero ¿quién regula realmente esto de fondo? Porque nosotros vemos cámaras seguido, se está enriqueciendo un privado y nosotros seguimos con las mismas sanciones, sin aprender. Sí, hay algo interesante y hay veces me toman a mal cuando yo hago comparaciones con otros países desarrollados, pero es que hay que ver y por qué les llaman países de primer mundo también. Y es que, digamos, en Estados Unidos, cuando uno no está de acuerdo con una fotomulta,
o con un comparendo hecho por guarda o policía de tránsito, uno va directamente a un juez imparcial, el cual decide si efectivamente fuimos o no culpables. En Colombia es totalmente diferente. El juez lo pone la misma Secretaría de Movilidad. Entonces, una persona... Que son en este caso los inspectores. Los inspectores de tránsito, ellos son los jueces. Pero aquí lo irónico es, ¿quién le paga a estos inspectores de tránsito? La misma Secretaría de Movilidad por medio de las sanciones que hacen a los conductores. En ese momento, pues ya no es una persona imparcial desde mi percepción, sino es un trabajador de la misma Secretaría de Movilidad. Y al hacer así las cosas, pues obviamente el conductor, cuando se quiere defender de abusos de autoridad, pues ya sabe que va perdiendo el partido. Pero ¿cuándo se originó realmente lo de las cámaras de fotomulta en Colombia? ¿Cuándo inició esto? De hecho fue en Medellín, esto se creó en Medellín. Somos pioneros Sí, en las fotomultas. Bogotá, pues por ser la capital, siempre prueba diferentes cosas como el tema del pico y placa, pero para lo de las cámaras de fotomulta fue, si no estoy mal, hace unos 12, 15 años y fue acá en Medellín. Y después otras ciudades pues también empezaron a aplicar las cámaras. Yo en sí no estoy en desacuerdo con las cámaras de fotomulta. Me parece que si se saben usar correctamente, pueden ser muy buenas para su fin, que es la siniestralidad, evitar accidentes. Pero lastimosamente, la mayoría de secretarías de movilidad a nivel nacional la han tomado como algo de recaudo. O sea, que se fue con Aníbal Gaviria, Alonso Salazar, más o menos. No, pues gracias. Ay, miren, a eso voy con un comentario y con otra experiencia personal. Uno, ¿qué necesidad o qué vamos a ganar precisamente cuando usted habla de la siniestralidad y demás situaciones que debemos cuidarnos en la vía? Si yo voy en una vía a 100, por decir algo, y veo una fotomulta que es a 50, inmediatamente le bajo la velocidad. Paso la fotomulta a 50 y luego sigo a 100. ¿Qué estoy evitando? Absolutamente nada. Estoy evitando que no me llegue una fotomulta. Eso a manera de comentario. No sé si tenga algo para decirme, señor Víter. Porque yo lo hago, tengo que confesarlo. Y mucha gente lo hace. Si yo voy rápido, veo una fotomulta, pues desacelero y luego vuelvo a acelerar. Entonces, ¿qué estoy haciendo como buena ciudadana? Nada. Sí, yo creo que también es un tema de cultura como para nosotros como conductores, porque siempre pues podemos también encontrarle el trueque a esto. El mismo aplicación Waze nos avisa con anticipación, Claro. con 1 kilómetro o 2, que ya hay una cámara de fotomulta más adelante. Efectivamente, muchos de nosotros como conductores, para evitar el comparendo, lo que hacemos es bajarle la velocidad y nuevamente andamos más rápido. Pero en vez de las secretarías de movilidad enfocarse en poner más y más y más cámaras de fotomulta, podrían enseñarnos o darnos esa pedagogía para que nosotros como conductores podamos ser más responsables. Sí, yo pienso que es un tema ya de cultura ciudadana, como lo tenemos, por ejemplo, en el metro de Medellín, que lo cuidamos, lo queremos, porque ya es una cultura que nos enseñaron desde el principio a cuidar el metro, pero no porque nos impongan algo, total. porque lo prohibido es lo bueno. Y al menos así lo decimos los paisas. Yo no sé si los bogotanos también lo hacen. Sí, ¿no? Y la cuestión es que yo diría que si realmente se invirtieran ese dinero, porque es muchísimo el dinero que se recoge de las fotomultas, muy pocas personas se defienden de algunos abusos porque los hay. A mí me llegan casos donde conductores, el límite era 50 kilómetros por hora, habían pasado a 45 kilómetros y aún así les llega la fotomulta. Pero es un dinero impresionante el que se recoge por medio de estas fotomultas, y si realmente se invirtiera de forma adecuada para capacitarnos, para pedagogía, para mejorar las vías también, pues yo creería que también nosotros cambiaríamos nuestra cultura. Yo quiero reiterar, Juan, en qué se hace con ese dinero que se recauda de las fotomultas. Quiero reiterar porque queremos saber, bueno, uno paga la fotomulta, es responsable. ¿Qué hacen con esa plata? Ahí está lo que habíamos hablado hace un momento. El 87% en el caso de Bogotá va a un privado.
Y el privado se supone que con eso calibra las cámaras, las limpian, mejoran el software, bueno, muchas cosas que se supone deberían hacer en pro de los mismos conductores. Pero pues creemos que no todo realmente se está usando para eso. En la vía, ¿quién nos puede o quién está autorizado en requerirnos los documentos tanto personales como del vehículo? Lo pregunto porque uno ve policía de tránsito, agentes de tránsito y policía normal. ¿Quiénes sí y quiénes no? Y hasta el ejército. Bueno, según cada Secretaría de Movilidad, asigna o policías de tránsito, que los podemos reconocer fácilmente porque tienen un brazalete que dice tránsito y transporte, o guardas o agentes civiles de tránsito, que son los mal llamados azules, que también deben tener un brazalete el cual dice tránsito y transporte. Ellos, ya sea que digamos lugares como en Pereira, que tienen ambos, tienen tanto agentes azules como policías de tránsito verdes, o hay digamos lugares como en Medellín, que creo que solamente son agentes azules. Ellos son los únicos que pueden solicitar los documentos al conductor, tanto del vehículo como del mismo conductor, llámese la licencia de conducción. Un policía de control y vigilancia, que son los que están en el cuadrante o son para más de temas de seguridad, ellos no tienen ninguna autoridad para hacer o cumplir ese papel de autoridad de tránsito. Entonces, si en dado caso nos llega a parar un policía de control y vigilancia pidiéndonos los documentos del vehículo, o la típica que dicen voy a llamar a mi compañero de tránsito para que venga y le haga el comparendo, ellos no tienen esa autoridad para hacerlo. O sea que podemos arrancar sin problema. Sí, pues debería ser así. Obviamente siguen siendo autoridad, pero lo correcto yo es que arranco. ellos no. No, gracias. Porque es que nos dicen, bueno, la policía sigue siendo autoridad, puede requerirle, en este caso, la matrícula del vehículo para ver si está hurtado o no. Exactamente, por temas de embargo o por temas de robo, para eso sí puede requerir la información. Ajá. Pero no para Pero no fotomultación. nada que tenga que ver con tránsito. Bueno, voy con mi experiencia personal. Voy en el carro, tengo acá, porque ya tenemos la base para los celulares, ¿cierto? Pero voy con los audífonos, ¿cierto? Entonces voy a hacer una llamada. Entonces estoy así, y en ese momento me llega la gente y me dice, estás manipulando el celular. Y yo sí, pero tengo audífonos. No, pero igual lo estás manipulando. Y yo, claro, si tengo que hacer una llamada. Entonces voy, hago la llamada, pero voy hablando por acá. ¿Me dejo partir o no me dejo partir? yo en ese momento no me dejé partir, porque yo todo el tiempo le dije, yo tengo mis audífonos. Okay. Pues aquí sí vamos a tener un problema, porque ¿qué pasa en esa situación? Y lo mismo cuando yo estoy, cuando el carro está parado, o sea, sin movimiento. ¿Se puede partir o no? Es que esa era la pregunta que iba a hacer. Cuando la autoridad de tránsito te paró, No, yo iba en movimiento. ibas en movimiento. Sí, claro, me alcanzó en la moto. Sí podía hacer el comparendo. Ah, bueno, no, siguiente. Cuando nosotros el vehículo no está en movimiento, está quieto, podemos manipular. De hecho, no hay necesidad ni siquiera de utilizar auriculares. Perfecto. Pero si el vehículo está en movimiento, la recomendación la base. Sí. no hacer nada con el celular, tener las manos en el timón, la mirada al frente, y pues precisamente lo hacen por un tema de seguridad pasiva. Así es. Señor Víter, usted ha ido al Congreso de la República justamente, ha sido invitado en oportunidades para exponer esas situaciones de las fotomultas. No hemos hablado justamente de cuáles son esos vicios que usted advierte o pequeñas trampas que usted advierte sobre estas cámaras de fotomulta. Sí, bueno, yo siempre he dicho que las cámaras son una ayuda, pero hay veces las mismas autoridades cogen las cámaras como si fueran autoridades de tránsito. Hay veces llegan fotocomparendos donde le tomaron la foto a la placa del vehículo y resulta que iba en pico y placa. Pero lo que no se dio cuenta la cámara de fotomulta era que ese vehículo estaba encima de un planchón de una grúa.
Entonces, ese tipo de situaciones hacen que la autoridad, que es una persona de carne y hueso, que debería estar revisando cada fotomulta que le llega, verificar cuál realmente es válida y cuál no, como el ejemplo de la grúa. Pero ahí nos damos cuenta que lastimosamente algunas secretarías, y de hecho, si no estoy mal, este caso que comento pasó aquí en Medellín. Entonces, donde había llegado la fotomulta, pero el carro estaba encima de una grúa. Vámonos para el otro lado. Realmente nosotros como ciudadanos o conductores de vehículo, una moto, un carro, ¿qué nos falta realmente para no estar cayendo e incumpliendo justamente estas normas de tránsito? Porque también hay responsabilidad de parte nuestra. Claro, yo siempre hago la invitación y es seguir las redes sociales del señor Víctor. Sí, ¿cuáles son? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, porque el conocimiento es poder. Lo que yo busco es que precisamente conozcamos nuestros deberes como conductores, pero también nuestros derechos, y de esa forma saberlos expresar eficazmente y nos podamos defender de, lastimosamente, algunas injusticias. Aparece así tal cual, señor Víctor. Víctor, con B larga y latina, T tetero, E enano, R ratón. Denos otro tipcito, señor Víctor, para no incurrir en errores. Bueno, puede presentarse la situación de que no tenemos nuestros documentos, no sé, salimos de nuestra casa para el trabajo corriendo, nos dejamos precisamente encima de la mesa de noche todos los documentos. Preciso, aplicando la ley de Murphy, nos para la autoridad. Nunca nos para, pero ese día nos para la autoridad. Bueno, resulta que ahí salió una circular en febrero de 2022, donde el viceministro de Transporte dijo que aunque debemos presentar los documentos, no siempre es obligatorio presentarlos en físico. También los podemos presentar digitalmente. Para el caso de la licencia de tránsito o mal llamada tarjeta de propiedad del vehículo y la licencia de conducción, hay una aplicación o una página que es la del RUND. Ahí simplemente colocamos la placa del vehículo, la cédula del propietario y aparece esa información. No tenemos licencia de conducción ni licencia de tránsito, escribimos esa información y se la mostramos a la autoridad. Y la autoridad debe aceptarla. No es que, no, a mí entrégame solo los documentos en físico. No, no es obligatorio. La revisión técnico-mecánica, esa no hay necesidad de entregarla. Nosotros no necesitamos tener el documento, ya sea en digital o en físico. Es la autoridad la que debe revisar por sí mismo que tengamos la revisión técnico-mecánica al día. El SOAT, simplemente con una foto del SOAT, podemos decirle a un familiar, ay, por favor, dejé los papeles encima de la mesa. ¿Me envías una foto? Mándame una foto. Ah, perfecto. Y ahí está, no necesita ser en físico. Dos últimas de mi parte. Primera, ¿quién puede grabar, el agente o el conductor o los dos? Segunda, ¿qué preguntas debo responder? Por ejemplo, ¿hacia dónde se dirige? Ok. Bueno, la primera, tanto la autoridad de tránsito como el conductor tenemos el derecho de grabar porque es un procedimiento público. Y al ser público podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces eso de que hay veces escuchamos a la autoridad decir, usted no me puede grabar porque mi religión no me lo permite. Eso debió entonces haber escogido otra carrera porque eso no es así. Mientras usted sea un servidor público, está expuesto. A que lo pueden grabar. Y la pregunta de, ¿cuál era? ¿Qué debo contestar cuando...? ¿A dónde se dirigen? Eso ya es indagar o sea, preguntas personales que no estamos obligados a responder. ¿Qué otras preguntas hay así? ¿Quién es su acompañante? Un ejemplo, en el tema del Uber, dicen, esto como que es un Uber, es como un InDrive, un Didi. ¿Cuál es el nombre del pasajero? Eso no lo deben hacer. No, eso es algo privado que uno no está obligado a responder. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que comentaba
Y es que nosotros como conductores, al ver ese uniforme, y entre más la autoridad sea como más seria, más enojada, miedo nos da, más miedo nos da. total. Entonces nuestro cerebro nos engaña Sí. y nos dejamos llevar de que hagan con nosotros lo que quieran. Y eso es lo que yo trato de enseñar en las capacitaciones, de que no, o sea, es una persona igual que nosotros, que merece respeto obviamente, pero que tampoco puede pasar por Venir a encima. atropellarnos, así es. Exactamente. Señor Víter, hagamos como un recuento pequeño de lo que debemos tener los conductores para no incurrir en errores. Me explico, la técnico-mecánica, el SOAT, ¿qué otras cosas? Bueno, ya estamos en una fecha muy especial del año. Sí. Lastimosamente se dice que en esta fecha algunas autoridades de tránsito se alborotan un poquito, paran mucho a los conductores. Mi recomendación pues siempre obviamente tener nuestros documentos al día, no dar papaya. Llevar pues el vehículo en óptimas condiciones, no tiene que ser un sacado recién del concesionario, mientras lo mantengamos al día, no hayan fugas de aceite. Algo que revisa mucho la autoridad para inmovilizar en el caso de los carros es si hay fisuras en el panorámico. Que hay veces pasa eso cuando estamos detrás de una volqueta y nos cae una piedrita. También ellos experiencia miran propia, ahí. ¿cierto? Y ya con eso, ese carro no hay nada que hacer, se lo van a llevar. Entonces es mejor Sí, cambiar eso el genera. panorámico y estamos Y más seguir. tranquilos. El tema de las llantas lisas. Verificar que las llantas pues tengan un cierto porcentaje de labrado. En el caso de los carros es de 1,6 milímetros como mínimo de labrado para estar tranquilos. En el caso de las motos sería de 1 milímetro como mínimo. El kit de carretera, el kit de primeros auxilios. En el tema del kit de carretera es importante tener presente la linterna, que ese es un as bajo la manga que utilizan a veces algunas autoridades. Y es que pensamos que es solo tener la linterna, pero si la linterna no tiene pilas o no funciona, eso es como No hace no tenerla. nada. Y ahí nos van a hacer el comparendo. Y recordar también que la linterna del celular no reemplaza a la linterna que debe tener. del kit de carretera. Ay, qué bueno todas estas situaciones. Este tema me encanta, primero, pues por la temporada. Y segundo, así no sea la temporada, pues todo el año estamos inmersos en esta situación de las fotomultas. Y como tal, pues primero debemos ser muy responsables. Segundo, buenos ciudadanos. Y tercero, pues no dar papaya, como usted ya lo dijo, señor Víter. Así es. Bueno, quien quiera ampliar la información, más tips, más cómo evitar una fotomulta o cómo responder a un llamado de las autoridades, en este caso tránsito, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se pueden comunicar con el señor Víter? Estoy en todas las redes sociales, siempre hay información tanto de capacitación de videos largos, mucho más enfocados pues hacia la norma, las leyes, los artículos, o también videos más cortos donde precisamente se dan tips para que nos podamos defender como conductor rápido. En Instagram tengo una herramienta que se llama Ley a la Mano y son unas historias destacadas donde aparecen todo lo que necesitamos saber en cuanto a cada cosa. Lo que hablábamos acerca de las llantas lisas. Me paran por supuestamente tener la llanta lisa. Bueno, la autoridad debe tener una herramienta que se llama profundímetro para verificar si efectivamente tenemos la llanta lisa. No es que a ojímetro o a uñímetro voy a verificar si esa llanta está lisa. Esas herramientas nos permiten decirle a la misma autoridad, oiga, señores autoridad de tránsito, ustedes también deben tener las herramientas adecuadas para verificar si efectivamente yo estoy o no cometiendo un error como siendo un infractor. Señor Víter, usted también a través de sus redes sociales brinda un curso para esas personas que quieran tener más información. ¿Esto tiene algún costo? ¿Cómo es? Sí, tiene un costo, pero realmente es muy económico a la cantidad de conocimientos que se adquiere en este curso. Igual es totalmente voluntario, afianza más los conocimientos que ya adquirimos en las redes sociales y pues obviamente, lastimosamente en las redes sociales hay censura, hay cosas que uno no puede decir libremente, cosa que en el curso sí lo explico mucho más a fondo. Y porque me imagino que usted le ha evitado muchas fotomultas a muchos ciudadanos.
Sí, eso me ha caracterizado o se me han acercado mucho, pues agradecerme porque yo siempre lo he dicho, el conocimiento es poder. Yo creo que de aquí vamos a salir todos a revisar todo. Que el SOAT, que la técnico-mecánica, que las llantas lisas, Juan, que el kit de carretera. Vamos a salir porque sobre todo en esta temporada, pues que obviamente estamos más propensos a este tipo de infracciones, muy pendientes, buenos ciudadanos, pero también entender y saber la ley de cómo debemos manejar entonces la situación ante un llamado de un agente de tránsito. Señor Víter, muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz año, gracias por venir hasta la ciudad de Medellín y aquí hasta Antioquia Amanece. Muchas gracias, muy contento de compartir aquí con la mesa de trabajo y espero de pronto el otro año en una próxima ocasión. Mucho gusto de poder estar nuevamente acá. Y nosotros seguimos aquí en Antioquia Amanece, recordemos durante esta temporada de fin de año con algunos especiales, con temas especiales, invitados especiales para que sepamos y aprendamos de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, el tema de las fotomultas. También les vamos a brindar durante esta emisión de hoy en Antioquia Amanece, pues vamos a recordar esta buena entrevista que tuvimos en meses pasados aquí en Antioquia Amanece. Ahí los dejamos, ustedes muy pendientes, conectados a través de nuestras redes sociales. A esta hora saludamos a Fabio Villa, él es constituyente de 1991. Ya les vamos a explicar qué es constituyente, cómo se hace acreedor a ese cargo, pues y todos los detalles precisamente de lo que hoy está proponiendo el presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro. Fabio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa Fernanda, buenos días, Juan Pablo, buenos días, Andrea, y gracias por invitarme al programa Antioquia Amanece. Expliquemos desde el principio qué es ser un constituyente. Bueno, ser constituyente es haber participado como miembro, como delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente, de 1991 en este caso. Cualquier otra asamblea constituyente, los constituyentes son los delegatarios elegidos por voto popular, en el caso de que haya una elección, o designados en el caso de que sea una constituyente, digamos, montada por el gobierno. Pero normalmente las asambleas constituyentes son elegidas por voto popular y por tanto un constituyente es una persona elegida para integrar esa asamblea y redactar y aprobar la constitución política de un país. Esa es mi condición. O sea que usted hizo parte de ese grupo de los 70 constituyentes. Sí, realmente fuimos 74. 70 elegidos por voto popular, más 2, por eso dije hay designados, que fueron designados por el Ejército Popular de Liberación en las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Barco, y uno por la corriente, uno por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro por el Quintilame. A veces me confunde con la corriente de Renovación Socialista. Ellos no tuvieron cupo en la constituyente, eso fue después. Entonces el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue José Matías Ortiz, y el Quintilame. Esos 4 delegatarios no fueron elegidos y 70 fuimos elegidos, dentro de ellos yo, en la lista de la Alianza Democrática Mediación. ¿Qué requisitos debe cumplir para participar y para poder ser un constituyente? Bueno, normalmente las constituyentes se eligen por elección popular, vuelvo y repito, salvo casos expresos, específicos, como el de los acuerdos de paz, o las constituyentes que se montan después de victorias, llamémoslo así, victorias militares de un sector contra otro. Entonces monta una constituyente. Voy a poner el caso de los principios del siglo XIX, o sea, por allá en las épocas de Bolívar y demás. Hubo 11 constituciones en 10 años. Y normalmente quien hacía la constituyente, quien decidía sobre la constitución, era el partido que ganaba el poder. Entonces el Partido Liberal o el Partido Conservador ganaban el poder y hacían una constitución a su antojo. No habían elecciones. ¿Sí? Y así fue en todo el siglo XIX. En el siglo XX lo que hicimos fue una cosa totalmente distinta. Es que hicimos una constituyente que fue elegida por voto popular y los requisitos eran estar en la lista que fuera integrada por un partido político o estar en la lista que se integraba por un movimiento social. Y pongo el caso de los estudiantes. Yo fui uno de los promotores de la 7ª papeleta y por tanto de la idea de la Constitución, de la idea de la constituyente, y yo estaba en un movimiento social juvenil estudiantil que se llamaba el Movimiento Estudiantil por la Constituyente.
yo integré la lista de la Alianza Democrática M19 por una convocatoria nacional a sectores sociales y políticos que hizo Antonio Navarro y el M19, que había acabado de hacer el proceso de paz con el gobierno del presidente Barco. En esa lista de la Alianza Democrática M19 había un expresidente de FECODE, el presidente actual en ese momento de FECODE, estaba alguien del movimiento campesino, estaba un indígena, estaba gente reinsertada de varios sectores, pero yo entré porque fui convocado como estudiante. Yo era estudiante en el momento de la Universidad Nacional de Colombia. En cambio, otro movimiento estudiantil que fue Todavía Podemos Salvar a Colombia, ¿sí?, donde habían profesores y estudiantes, hizo una lista propia como movimiento social. Esto es bueno para lo que se está discutiendo ahora. Y en ese movimiento social, Todavía Podemos Salvar a Colombia, puso como cabeza no a un estudiante, sino a un profesor, que se llamaba Fernando Carrillo. Y Fernando Carrillo fue delegatario a la Asamblea Constituyente elegido por ese movimiento social, es decir, por el movimiento social Todavía Podemos Salvar a Colombia, que era un movimiento de estudiantes y profesores. Él era profesor de Derecho de la Universidad del Rosario. Luego fue ministro de Justicia, procurador, etcétera, etcétera. Y es un tipo muy querido, además, que tengo mucho aprecio por él. ¿En qué momento se debe cambiar la Constitución? Cuando se considera que es necesario, cuando el país ve la necesidad de cambiarla. ¿Por qué en ese momento era necesario el cambio? Vivimos una década terrible. Los mayorcitos, ustedes están muy jóvenes todos tres, están muy niños. Los mayorcitos vivimos la década del 80. Fue una década de mucha tragedia. No solamente murieron 25.000 personas en una calamidad pública horrible en el municipio de Armero, por la desidia y por la incapacidad del Estado para prevenir una tragedia anunciada de esa magnitud, sino que además hubo unos procesos de paz fallidos en el 84-85 que llevaron al asesinato de una cantidad de líderes sociales, políticos y particularmente de gestores de paz de organizaciones armadas que querían hacer la paz, entre ellas el EPL. Fue asesinado Oscar William Calvo, por ejemplo, que fue el que propuso la Asamblea Nacional Constituyente en esa época, por allá en el 85, como un mecanismo para poder hacer un cambio constitucional pactado, entre otros, con los actores armados que querían llegar a la vida democrática. También sucedió algo parecido con el M-19, etcétera. Pero además hubo bombas en los aeropuertos, hubo bombas en los centros comerciales. El narcotráfico desató toda una ofensiva terrorista después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 31 de mayo de 1984 y la guerra frontal contra el narcotráfico que declaró en esa época el presidente Belisario de Tancur. De manera que el país vivió una década muy aciaga. Y en el finales de la década del 80, 89, 90, pues fueron asesinados 4 candidatos a la presidencia de la República, empezando por Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y por último Luis Carlos Galán. El país estaba realmente en una situación de zozobra y los estudiantes propusimos que buscáramos un acuerdo, hiciéramos un acuerdo para cambiar las reglas de juego que nos permitieran llegar a un acuerdo por la paz. Y en ese momento se reiniciaron, 89-90, las negociaciones de paz con el EPL, con el M-19, que esta vez sí tuvieron buen puerto de llegada, ¿no es cierto? Y se hicieron los acuerdos de paz de Corinto, de Obo en el Cauca y de Medellín, con el EPL, con el M-19 primero, con el EPL luego, y eso llevó a que esas organizaciones se reintegraran a la vida civil, se acabaran como organizaciones armadas y se mandaron un mensaje que yo diría se resumiría en 3 cosas. 1, cambiar una democracia de representación supremamente cerrada con lo que fue el Frente Nacional, ¿no es cierto?, que ahí terminó, por una democracia más abierta, participativa, decíamos, de la democracia representativa a la democracia participativa. 2, un acuerdo de paz que básicamente acababa con el estado de sitio, 25 años en estado de sitio. Y entonces llegamos a la constituyente como un mecanismo para lograr un acuerdo de paz no logrado, entre otras cosas porque el gobierno nacional decidió bombardear Casa Verde, que era la sede del secretariado de las FARC, el mismo día de las elecciones, 9 de diciembre de 1990, de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo tercero, abrir definitivamente la democracia, darle posibilidad a sectores sociales, acabar con el bipartidismo, pero sobre todo garantizar que esa nueva democracia abriera la posibilidad de una carta de derechos para los colombianos,
que creo yo es el logro más importante de la Constitución de 1991. Entonces, una constituyente llega cuando se ve la necesidad de hacer cambios constitucionales y con esos cambios lograr propósitos que van más allá del día a día, que es lo que debate normalmente el Congreso de la República. La constituyente o las reformas constitucionales se hacen para ir más allá de lo que es el día a día de la normatividad política y se dan en momentos de crisis. En esta ocasión, ¿es necesario hacer una reforma a la Constitución? ¿O modificarla o intervenirla? Bueno, dos comentarios. El primero, estamos ya con 35 años de la Constitución del 91. Es decir, esto no fue ayer. Es que yo estoy viejo, pero esto yo lo hice estando muy joven, tenía 26 años, era el más joven de todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Son 35 años, no es poco. Pero entonces dos consideraciones. La primera, la Constitución no es una Constitución perfecta. Los que más han atacado la Constitución hoy dicen que es que van a volver triza la Constitución. Ellos la volvieron triza. 35 años de no aplicarla, 35 años de no ejecutar la Carta de Derechos, 35 años negando todo el tiempo en el Congreso de la República el desarrollo de la Constitución. Eso es lo que ha pasado. Mire, solo con el ordenamiento territorial no hemos podido hacer las provincias, no hemos podido hacer las regiones. Los departamentos volvieron otra vez a fortalecerse como las principales entidades territoriales, que claramente era lo contrario, es lo contrario a lo que quería la Constitución del 91, que quería crear nuevas figuras territoriales y quería fortalecer los municipios y las entidades territoriales indígenas. Todo eso está en nada. La ley de ordenamiento territorial es una payasada, eso no existe. Entonces, la Constitución del 91 tiene unos defectos, sobre todo en materia económica, en materia de ordenamiento territorial y en materia de justicia, que debían haberse arreglado en estos 35 años y en vez de arreglarse se han dañado, están peor. Y segundo, la Constitución había que aplicarla, 35 años, ya deberíamos tener un balance muy positivo de avances. Realmente el Congreso no lo ha hecho. Entonces, es un momento para reflexionar nuevamente desde el punto de vista constitucional y poder hacer unas mejoras a la Constitución. Me parece que sí, es un buen momento. Y dos, es un momento para incluir en la Constitución, uno, normas nuevas, derechos nuevos, como el derecho al agua, como el derecho al Internet, que es nuevo, como el derecho fundamental a la educación, que no quedó consagrado como tal en la Constitución. Sí, me parece que sí, el Congreso no ha querido aprobarlo. Mejorar cosas que se dañaron, como el tema del Sistema General de Participaciones. Era mucho mejor el artículo 356 y 357 que el esperpento que hicieron Pastrana y Uribe con el Sistema General de Participaciones, no tengo ninguna duda, aunque el Congreso acaba de aprobar una reforma que creo que retoma parcialmente el espíritu de la Constitución. Podría discutirse nuevamente para crear esas nuevas figuras territoriales y acabar con este poder nefasto de los departamentos y crear más poder en la institucionalidad pequeña que son los municipios. Nosotros tenemos 1000 municipios en Colombia, 1112 para ser exactos, y creemos que Francia tiene 35.000 municipios y funciona muy bien, porque cada uno de esos condados desarrolla las necesidades de su pequeño territorio y lo hace muy bien. Nosotros no sabemos lo que es democracia local, entre otras cosas porque tenemos municipios que consideramos iguales en Puerto Leticia, Amazonas, o en San José del Guaviare, que en Medellín. Las competencias son las mismas, los recursos que se les transfieren de la misma manera, entre otras cosas centralizados en fondos como el FONPED, como el Fondo Nacional de Regalías, etcétera, que se han vuelto mecanismos de recentralización del país. La justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura que nosotros creamos, es una vergüenza. Es una vergüenza y lo es desde el principio. Pero además la cooptación en los tribunales y cortes se ha vuelto un mecanismo para que ciertos sectores y ciertos partidos se adueñen de la justicia. Hoy podríamos decir que las cortes, varias, no todas, pertenecen a los señores Gaviria, Uribe, Vargas Lleras y Pastrana. Entonces esos cambios hay que hacerlos. Y no los puede hacer el Congreso. No tiene cómo, no tiene ni la capacidad ni la voluntad, sobre todo la voluntad. Es un organismo completamente alquilosado, donde hay sectores nuevos, pero minoritarios todavía. No sé cuándo algún día van a ser mayoritarios, pero la verdad es que las reformas constitucionales deben hacerse en mecanismos mucho más democráticos que el propio Congreso, donde vaya la gente a eso,
a hacer reformas constitucionales. Fabio, la Constitución de Colombia tiene, creo que por ahí más de 50 intervenciones que han hecho para poderle reformar un artículo u otro. Usted dice, mire, es que no se ha aplicado realmente bien la Constitución. Y ahora, cuando intenta abrirse esa puerta para que haya una constituyente, pues hay desconfianza. Háganos usted un paralelo de cómo era realmente el ambiente en el año del 90 y 91, que llegaron a un consenso y dijeron vamos a elegir unos constituyentes más 4 delegatarios, en comparación de lo que estamos viviendo ahora, cuando el presidente Gustavo Petro quiere abrir esa puerta para que haya una nueva constituyente que, como usted bien lo dice, realmente no se ha aplicado de fondo. Y más adelante hablamos acerca de lo que usted hablaba acerca de la autonomía territorial, que también está en la Constitución y eso sí no se ha aplicado. Bueno, hablé de que el 90 era un momento de crisis muy profunda del país. Y la verdad había una gran polarización, pero también había un espíritu que fue recogiéndose a partir de ese sentimiento de los estudiantes como la necesidad del cambio, ¿sí? Yo hice parte de una generación que tomó en sus manos, siendo muy joven, la decisión de cambiar a Colombia, ¿sí? Y la constituyente es el camino, se fue convirtiendo en una idea que se convirtió en el voz a voz de todos los colombianos. Hoy el país tiene una crisis diferente, pero la tiene, generada entre otras cosas, porque continuamos en la violencia, porque la democracia sigue siendo una democracia muy ilegítima frente al ciudadano común, y 3, porque hay una enorme polarización. Una constituyente, más que un mecanismo draconiano de imposición de una fuerza sobre otra, es un mecanismo de acuerdo, es una búsqueda de un acuerdo. No quiero mencionar un candidato para no hacer política en este momento en lo que estamos hablando, pero hay alguien que dijo en estos días, Colombia lo que necesita es un gran acuerdo. Yo creo en eso. Yo creo que Colombia necesita un gran acuerdo. En el Congreso es imposible. Yo estoy trabajando ahí cerquita en el Congreso. No soy congresista, estoy cerquita en el Congreso. La verdad es que los niveles de ineptitud combinados con los niveles de agresividad que hay dentro del Congreso, no permiten ningún acuerdo. Allá la gente lo que hace es gritarse, insultarse. Uno ve unos niveles de polarización que son absurdos, incluso personales. O sea, yo tengo relaciones políticas hace 35 años con gente de Antioquia de todos los sectores. Yo me saludo con el expresidente Uribe, me saludo con el alcalde de Medellín, me saludo con los congresistas de todos los partidos. Y yo no soy un hombre importante en la política porque me he retirado bastante, me he dedicado más a la academia, a los estudios de otros temas, como el tema de la drogadicción, bueno, que tienen que ver con otros momentos de mi vida, que no he sido drogadicto nunca, pero he estado atento a ese tema porque me interesa muchísimo la situación social y particularmente la de los jóvenes. Y yo digo, ¿por qué en política se tiene que uno odiar o intentar eliminarse? Y entonces uno ve en el Congreso unas cosas terribles. Y bueno, el último episodio lo acabamos de vivir. Parece que fuera un episodio que ya pasó, pero no ha pasado, que es el asesinato de Miguel Uribe Turbay. O sea, no son cosas menores. ¿Hoy habría entonces ambiente o no para una? Yo creo que sí, hay un ambiente para que el país busque un mecanismo de reconciliación, busque un mecanismo de acuerdo. Más allá de si el presidente Petro lo está proponiendo o no, es la búsqueda de un mecanismo de acuerdo. Una cosa es clara, lo que hay que tener en la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. Si nosotros tenemos reglas ciertas para convocar a una constituyente, porque esto hay que hacerlo en el Congreso, la convocatoria finalmente tiene que pasar por el Congreso, porque esa es la regla de la Constitución actual, hay que llegar a un acuerdo para que las reglas sean claras, de manera que el resultado sea el que el país, el pueblo colombiano quiere. Es más, le voy a contar una cosa, una infidencia. En sectores de la izquierda, lo que a mí me han dicho es que no es un buen momento, porque la izquierda va a sacar minoría dentro de una constituyente. La izquierda y la derecha y el centro y todo el mundo, pero sobre todo traer la posibilidad de que sectores sociales y poblacionales puedan llegar a ese escenario, pone las reglas de juego en condiciones de completa incertidumbre. A mí me parece absurdo y este caso sí lo voy a mencionar, que Paloma salga a decir que es que esto garantiza que 28 sean para la izquierda.
porque la propuesta de Montealegre, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Montealegre, me parece una pequeña constituyente como la de Alfonso López Michelsen, que hacer una constituyente más amplia, porque yo que estuve en la anterior vi que fue una constituyente pequeña, ¿sí?, en términos de representación. Podemos hacer una constituyente más amplia, pero ¿quién garantiza, por ejemplo, que el que va a ser elegido por las víctimas va a ser de izquierda? Miren ustedes que la circunscripción especial de paz es mayoritariamente de representantes de sectores de la derecha. Y acusaron que el acuerdo de paz con las FARC le iba a dar 16 curules a la guerrilla. Y la mayoría de los 16 representantes no son cercanos a la guerrilla. Yo sobre esa respuesta que usted está dando, Fabio, quiero preguntarle, porque cuando se habla de una constituyente propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, inmediatamente quienes le hacen oposición dicen que él quiere, pues, hacer esa constituyente para estar en el poder muchísimos años más. Eso es verdad, eso cómo hay que analizarlo, cómo se puede analizar esa parte. Bueno, primero, reelección inmediata no puede haber. Entonces ya ese fantasma que le vendieron al país de que Petro quería quedarse, como quiso quedarse Uribe, como quiso quedarse Santos, como yo creo que quieren quedarse todos los que llegan al poder, claro, en todas partes del mundo. Todo el que llega al poder, yo los he visto. En los municipios, en los departamentos, que llega al poder se quiere quedar. Eso no es de Petro, todos se quieren quedar. Pero Petro dijo, yo voy a respetar las reglas de juego y no me voy a hacer reelegir. Entonces, hoy no hay ninguna posibilidad de que pueda haber una reelección inmediata, a menos que hubiera un golpe de Estado. Golpe de Estado que es absolutamente imposible en las condiciones políticas de Colombia. Entonces, aquí no va a haber reelección inmediata. ¿Podría haber una reelección posterior? Sí, podría haber la de Santos, podría haber la de Uribe, como en las alcaldías, la de Petro, como en las alcaldías, después de un periodo, después de 2 periodos, y máximo 2 periodos, porque ninguna constituyente va a aceptar algo más. Porque Uribe ya trató de imponer un 3er periodo y se cayó. Solo son 2 periodos. Son 2, y digamos, ese es un acuerdo. Ese es un acuerdo nacional, fíjate que en eso hubo un acuerdo. Uribe trató de imponerla y el país no se lo aceptó. Y yo creo que en ninguna constituyente, en ninguna parte se va a aceptar más de 2 periodos. Entonces es posible que pueda haber después una reelección, sí, pero a esa podrán presentarse todos los que quieran. 3, yo sí creo que Petro tiene una intención, y es la de poder ir a la constituyente. Que él participe de esa. ¿Y cuál es el problema? Y Uribe también puede, y Santos también puede. Y todos los expresidentes vivos pueden. Otra cosa es que el pueblo los elija o no, eso es una decisión diferente. Tomar decisiones sobre la Constitución. ¿Quiénes fueron? ¿Qué es lo que los acredita a este documento que usted tiene en este momento? Claro, el ser elegido. Es que si usted es elegido... Ese documento que explíquenos, eso es historia. Esta es mi credencial, hecha chiquita, pero es mi credencial grande, que dice que soy delegatario. Es el Consejo Nacional Electoral dice que fui elegido a la Asamblea Nacional Constituyente. Después de eso le dan a uno un carnecito. No, pero esto es una credencial, esto es una cédula, esto es un... Sí. Pero sí se podría juntar Petro y Uribe para una constituyente, si no se pueden juntar ni siquiera para una ley. Se han juntado por si llegarán a acuerdos. Mire, una de las razones por las cuales en Colombia, a pesar de todo, ha habido gobernabilidad en el gobierno Petro, creo yo, es que Uribe y Petro se sentaron a conversar. Se sentaron a conversar empezando el gobierno y dijeron, vamos a llevar este carro en paz, vamos a llevar este carro tranquilos. Y eso duró un tiempo. Lo que pasa es que luego empezaron a votar todas las reformas en contra. De hecho, no solamente el presidente Petro se sentó con Uribe, sino que se sentó con Gaviria, se sentó con Andrés Trujillo, que en ese momento era el presidente del Partido Conservador, con Dilia Francisca Toro, que era la dirigente o presidente, no sé cómo se llama eso, del partido de la U, y lograron hacer hasta una coalición con el Centro Democrático. Obvio no, el Centro Democrático se declaró en oposición desde el principio, pero hicieron una coalición de gobierno que se desbarató porque empezaron a votar en contra todos los proyectos dentro del Congreso, y después el presidente sacó a los ministros que eran delegados de esos sectores. Pero realmente lo que hace que funcionen los gobiernos, los estados y las sociedades son los acuerdos o las victorias militares. Yo lo que creo es que ninguno de nosotros está porque Colombia siga en una guerra, gane la quien la gane. Queremos que haya paz, y yo creo que para que haya paz en Colombia se necesita un acuerdo político.
Y ese acuerdo puede incluir también un acuerdo de paz e incluir a los actores armados políticos, no a todos, porque hay algunos que son actores armados que lo único que pueden hacer es someterse a la justicia. El gobierno lo que puede es sacar mecanismos de sometimiento, no puede hacer otra cosa. Digamos, en el marco de esta Constitución no puede, yo no creo que ninguna, porque en eso el mundo ha evolucionado. Y de las políticas que habían en el mundo, de amnistías generales, de ese tipo de cosas, se pasó a un nivel donde se hacen acuerdos políticos y sometimientos a la justicia, como dos mecanismos completamente distintos. Fabio, a mí me parece muy importante acá su figura como constituyente y yo quiero aprovechar para que nos haga un poquito de historia en referencia a lo siguiente. Número uno, ¿cuánto tiempo duró esa constituyente en 1991? Porque es uno de los temores que también se guarda ahora frente a cuánto tiempo va a durar, dado que queda abierta esa carta y pues obviamente los que mandarían serían los constituyentes. Y número dos, cuando estaban haciendo la constituyente, ¿para cuánto tiempo se la imaginaron? ¿Para cuánto tiempo la plantearon? Usted hablaba de pronto faltó incluir el derecho a la conexión digital, derecho al agua, que son objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, pero ¿cuánto tiempo la imaginaron? Porque usted dice, ven, esto ya como que va siendo hora de cambiarla. Bueno, ambas preguntas muy complejas, pero voy a decir, los límites que puso la Corte Constitucional a la Constituyente fueron solo tres. El primero, su composición. ¿Sí? La Corte dijo, la composición de la Constituyente son tantos y se eligen de tal manera. ¿Sí? Segundo, su propósito. Entonces dijo, la Constituyente es para votar esto. O sea, se decide sobre esto. Quiero decir que en eso fue muy generosa, porque lo que pretendía el gobierno del presidente Gaviria era que solo pudiéramos trabajar sobre 13 temas. Lo que dijo la Corte fue, la Constituyente va a decidir sobre una nueva Constitución. Y lo tercero, Andrea, fue el tiempo. Dijo, va a sesionar entre el 1 de febrero y el 5 de julio. 6 meses. 5 meses, creo, ¿no? Sí. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses. 5 meses. Y nos dijo, y se acabó. El 5 de julio proclaman su Constitución. Lo que pasa es que allá sí respetaban los tiempos, no es como, venga, No, la cancelamos, volvemos a Aplazamos. No, la Corte Constitucional definió un tiempo y pasarnos de ahí era ilegitimar la propia Constitución, a pesar de que fuéramos constituyentes. Digamos, esas fueron las reglas, 3. Van a hacer una nueva Constitución, son 70, pero pueden cooptar gente de los procesos de paz solamente. Y 3, el tiempo. Eso fue el fallo, que fue el, si no me equivoco, me perdonan la imprecisión, 9/27 de abril de 1990. Eso es una cosa. La segunda cosa, más compleja. Las constituciones se hacen, en las constituciones se toman decisiones que van a ser espejo y modelo, o espejo y camino, ¿sí? De alguna manera, cuando uno hace una constitución, está reflejando el país que tiene, pero también le está definiendo un camino. Y ese camino y la capacidad prospectiva que se tenga es el que define la temporalidad de esa constitución. Yo creo que nosotros hicimos una constitución para el futuro. O sea, por ejemplo, la Carta de Derechos. Pero no hay duda que hay derechos nuevos que hay que incorporar a la Carta. El tema del agua es mucho más allá que un tema de la preservación de las fuentes hídricas. Es un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la soberanía alimentaria, ¿sí? Con el recurso hoy más preciado que tiene la humanidad para garantizar la supervivencia sobre el planeta. Es decir, no estamos hablando simplemente de que el agua nos llegue a la casa para poder bañarnos. Estamos hablando de que el agua permita que la humanidad pueda seguir existiendo, ¿sí? Y esto es un derecho hoy fundamental que hay que incorporar para enfrentar modelos de desarrollo que son muy dañinos. Muy dañinos. Ese proyecto de desarrollo donde lo único que importa es el crecimiento económico. Y entonces se desarrollan grandes proyectos inmobiliarios y se acaba con las fuentes hídricas. Yo tengo una posición sobre una cosa que ustedes estaban discutiendo ahora, sobre el área metropolitana del Valle de San Nicolás. A mí me parece supremamente grave, y lo digo de frente y abierto, que Río Negro quiere imponer su modelo de desarrollo al resto del Valle de San Nicolás o al resto de Antioquia con el gobernador Andrés Julián. Me parece supremamente grave porque es que
el oriente es una de nuestras reservas fundamentales de agua. Y eso de llenar de edificios y llenar de urbanizaciones y llenar de autopistas, ese tipo de regiones es muy dañino para un departamento que necesita agua y que necesita espacios verdes. Mire, yo me duelo, perdónenme esta cuña chiquita, con lo que está pasando con el terreno de la Escuela contra la Drogadicción. 25.000 metros cuadrados que estaban dedicados al conocimiento, expropiados prácticamente por la propia gobernación, ¿sí? Liquidando la Escuela contra la Drogadicción, una entidad absolutamente encomiable, que en otro programa de Quién vengo y hablamos de sustancias psicoactivas, que en eso me doctoré, y vengo y hablamos de eso. Y acaban la Escuela contra la Drogadicción, principalmente por un propósito inmobiliario que tienen con ese lote. 70.000 metros cuadrados donde van a construir cosas, edificios, centros comerciales, proyectos, lo que sea. Y acaban no solamente con ese reservorio ecológico que hay de 70.000 metros cuadrados en Llano Grande, porque el metro cuadrado ahí vale oro, sino con la Escuela contra la... Se la llevaron, como dicen por ahí, se la llevó el ensanche. A la Escuela contra la Drogadicción se la llevó el ensanche. Entonces, yo creo que estos derechos de nueva generación, Andrea, son supremamente importantes para incorporar a la Constitución. Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Y este tipo de cosas. Entonces, nosotros hicimos una Constitución para el futuro. ¿Pero cuánto dura? Pues dura lo que los tiempos van marcando y lo que las mismas condiciones políticas van diciendo como que es el momento de volver a hablar del tema. Yo no siento que me estén quitando nada porque este carnet ya no va a quedar valiendo nada. Yo seré ex constituyente porque habrán nuevos constituyentes. Y yo no creo que yo me vaya a lanzar a esa vaina. Entonces, los constituyentes nuevos harán una nueva constitución y nosotros quedaremos como Núñez y Caro por allá en la historia, como los que hicimos la Constitución del 91, pero hicieron parte que dejó de ejercer. De la historia ya hacemos parte, pero nos volveremos vasijas de adorno, porque los nuevos constituyentes van a estar ahí haciendo la nueva Constitución. Y entonces Navarro será parte de la historia y estará Petro, y Álvaro Gómez Hurtado hará parte de la historia y estará Uribe, y el señor Jaime Castro hará parte de la historia y estará Santos. Digo yo, se me ocurre, como expresidentes, como expresidentes, si es que participan, como participó en nuestra constituyente el expresidente Misael Pastrana Borrero, quien además decidió retirarse porque en la constituyente él no era especial. Y entonces se retiró porque no se sintió cómodo. Feliz, cómodo. Y está bien. Él es Fabio Villa. Necesitamos otro programa, Fabio, para que usted venga. Otros programas para que venga y hablemos y ampliemos obviamente esta información que es tan importante para nuestro país. Vamos a ver qué pasa entonces con las decisiones que hoy está tomando el gobierno nacional y las decisiones no, las propuestas que está haciendo precisamente para nuestro país. 7:53, Fabio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antioquia amanece y amanece con buenas noticias. Así Esa es. suspensión de la consulta del área metropolitana a mí me llena de alegría, más que por el mecanismo. A mí siempre me parece que la gente debe consultarse, más por la razón, o sea, menos por la razón. Me parece que un tema presupuestal no debería eliminar la posibilidad de una consulta, porque debería ser, porque esa consulta no tiene sentido. Es decir, el área metropolitana del Valle de San Nicolás es un exabrupto. Muchísimas gracias. Así finalizamos por hoy nuestra emisión de Antioquia Amanece. Estos contenidos son con estilo propio y usted nos encuentra en todas las redes sociales para que entre, ingrese, dele like, dele seguir, si así bien le parece y si le gusta. Nos vemos mañana a 6:00 a.m. Feliz día. Aquí termina Antioquia Amanece. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, a través de nuestras redes sociales.